No quiero en esta tarde marearlo dando vuelta a hojas, así que si quiere usted abrir la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, y ahí me espera. Pero atienda por lo más importante, después los pasajes que mencionamos quedan grabados ahí, los puede estar corroborando de que corresponden a lo que la Escritura dice, porque yo quiero tocar 3 pasajes para entender un contenido que, como le había sugerido a la iglesia, tanto acá como en Colonia, que estuviesen estudiando esa última carta que escribe el apóstol Pablo, ya que, como mencioné, dice la palabra también, mejor el final del negocio que el principio del negocio, y es mucho mayor el contenido y el conocimiento que el propio apóstol Pablo tiene acerca de los planes de Dios, de su palabra, de su fidelidad, de la resurrección, en la cual él estaba firmemente anclado, y en más de una oportunidad en esa carta a Timoteo, él le hace referencia que tiene asegurado su depósito en las manos de Dios, quien lo ha de levantar de entre los muertos, una esperanza que transmite a la iglesia. Pero dentro de esa palabra y dentro de las contradicciones y personas que se levantaban y se oponían, lo cual también trata ahí Timoteo, yo quiero ir específicamente a algo que no lo dice abiertamente el apóstol Pablo, pero yo lo alcancé a entender. Alcancé a entender ese mensaje que entre líneas el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo para que le transmita a Timoteo, y se lo voy a transmitir con una historia que es muy conocida. Por eso le digo, ni siquiera lo busque, que está en 1 Samuel 17, verso 37. Ni lo busque, porque yo le digo que trata, así no preciso mirarlo porque sé todos los detalles. Es cuando David había ido allí a llevarle provisión a los hermanos que estaban en un tiempo de guerra, los israelitas con los filisteos. David era un joven muchacho, el padre lo manda a hacer los mandados, y allí va y ve que había un gigante, Goliat, el paladín, el ganador, el que estaba allí desafiando al pueblo de Israel, y todos tenían miedo de hacerle frente. Y David, que había sido ya para ese entonces ungido por Samuel, tenía una certeza total en la intervención de Dios para poder dar la victoria, y que no dependía de las estrategias humanas, de las habilidades humanas, del poderío, de las herramientas humanas. Y por eso se sintió totalmente ofendido cuando sintió que no contra su nombre, sino contra el nombre de Dios en quien él confiaba. Dice, ¿quién se piensa que filisteo incircunciso para hablar así? Y allí probaron, dice, de ponerle la armadura, porque claro, si no estaba en desventaja para ir a pelear desde el punto de vista humano. Y dice, no, yo no puedo andar con esto, nunca me entrené para andar con una armadura, con una espada tan pesada y todo. Yo voy a ir, dice, como estoy acostumbrado a andar yo. Y toma, sabe que en la palabra hay 2 palabras que suenan iguales en nuestro español, pero se escriben diferentes. ¿Ah? Una palabra es estar callado, con Elie. Allí Eliseo, cuando Elías iba a ser tomado en Betel y en Jericó, vinieron los hijos de los profetas, le dijeron, ¿sabes que el Señor va a quitar que Jehová va a quitar a tu Señor de entre nosotros hoy? Sí, lo sé, callad, dice él, para hablar bien, callad con él. David, cuando escucha esto, dice, no, yo no estoy acostumbrado, no voy a ir confiado en las armas, no voy a ir con una lanza, ni voy a ir con una espada. Dice, y tomó en sus manos un cayado, en el versículo 40 de 1 Samuel 17:40, y fue a hacerle frente a este gigante. Y si usted presta atención, David no solamente tenía el cayado, tenía algo más. Después en el Salmo 23, él habla de las 2 cosas. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era el bastón ese
con una curva en la punta, con el cual orientaba a las ovejas, era pastor de ovejas, y defendía en caso de eventual ataque. Había leones, había osos en aquellos tiempos, y David le explica acá a Saúl cuando lo quiere vestir con esto, dice, déjame que yo voy porque yo estoy acostumbrado, dice, si venía y una oveja era tomada del medio del rebaño, a hacerle frente. Dice, tomó su cayado, pero después cuando va a enfrentar a le dijo al filisteo, ¿acaso yo soy perro para que vengas a mí con palos? Hablan plural, ¿ah? Porque ya le digo, hermano, el cayado era el bastón largo y la vara, normalmente se la ceñían a la cintura, era tipo un basto, para los que han visto en las cartas de los naipes, ¿no? Han visto un basto, un palo que tiene un extremo más contundente que el otro. Y unas piedritas que juntó del arroyo. Y David le dice una palabra que es bien conocida, y yo por eso no quiero hablar de la victoria, cómo derrotó al gigante y le cortó la cabeza, porque eso lo sabe todo. Una canción que nosotros cantamos muy seguido allá en la iglesia de Colonia. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hermano, usted va a entender ahora, dice, ¿qué tiene que ver esto con 2 Timoteo? Y le voy a contar de otro hombre, colega de David, que vivió muchos años antes. Se llamaba Moisés. Moisés un día también cuidaba ovejas, estaba cuidando las ovejas de su suegro, ni de él era, y allí ve una zarza que arde y se acerca, le llamó la atención de que estaba prendida fuego y no se apagaba, y en medio de la zarza una voz que le habla, y se sorprende. Dice, sacate el calzado porque el lugar en el que estás es santo. ¿Quién eres? Yo soy. Dice, yo te voy a enviar que vayas y hables con Faraón. Dice, pero justamente a mí me va a mandar. Dice, ya había probado, Moisés no le había salido cuando estaba en una buena posición en Egipto, como hijo de la hija de Faraón, dice la palabra. No le había salido el movimiento de independencia que él planificaba en sus propios términos. Y se había ido a vivir, se había casado, tenía hijos, tenía 80 años, no estaban dentro de los planes de él. Dice, ven porque yo te envío. Dice, pero dice, no me van a creer que vos me mandás. Y le dice Dios, ¿qué tenés en la mano? Acá de lo que tengo en la mano era lo que usaba el pastor, lo mismo que usó David, el cayado. Dice, tengo una vara. Se tiraron al piso y se transformó en una serpiente. Y Moisés disparaba para todos lados y dice, ahora agarrala, dice de nuevo. La tomó de la cola, dice, se volvió a convertir en una vara. Lo que me llamaba la atención, estudiando, miré de dónde arranqué yo, 2 Timoteo, me llamaba la atención que luego Moisés va a hablar a Faraón, va con el hermano, Aarón. Pero ¿sabe qué vara tiró al piso? ¿Y quién la tiró? No fue Moisés, fue Aarón el que tiró su vara. Tiró la vara y se transformó en una serpiente y vinieron unos imitadores y hicieron lo mismo. Y también se transformó en una serpiente, pero la vara de Aarón se comía a los otros. Y allá se endureció ese corazón de Faraón, lo dejó ir al pueblo de Israel. Y empezaron a ocurrir distintos milagros con la vara de Aarón y con la vara de Moisés. La vara de Aarón, dice, un día vinieron y dijeron, ¿vos quién sos para que sos tan hijo de Leví como nosotros? Dice, ¿quién sos para poder estar dominando sobre nosotros? Le dijeron sus hermanos, y Moisés dice, bueno, dice, que Dios demuestre quién es. Metieron en un lugar cerrado las varas de cada uno de los que desafiaban y la vara de Aarón, que reverdeció, el palo el que estaba hecho, les decía, talada de almendro, dice, incluso no solo sacó renuevos y flores, sino que sacó almendras. Y aquello quedó en el arca del pacto, en el arca del testimonio, quedó guardada esa arca. Moisés extendió su vara, su brazo con la vara, y se abrió el mar rojo. Desobedeció a Dios, le dijo, háblale a la peña, y tuvo miedo, y la golpeó 2 veces con la vara, pero igual salió agua, porque Dios le iba a dar agua allí en medio del desierto. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Y usted dice, sí, veo la coincidencia, los pastores, la vara, todo lo demás.
Porque no era así la vara, sino que la vara era la confirmación de que lo que ellos estaban hablando era la palabra de Dios. Lo que Dios le dijo, dice, ¿cómo me van a creer de que eres tú el que me mande? Dice, esta es mi confirmación de que yo te mando a través de la vara. Por eso cuando David escribe el salmo, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. No es porque Dios esté con un garrote para pegarle al enemigo. Es porque la palabra de Dios, hermano, es firme y eficaz. Y Dios le dijo a Moisés, anda confiado que yo voy a liberar al pueblo. Y él fue confiado y liberó al pueblo. Ahora, ¿por qué le dije en Timoteo? Porque justamente en su última carta, la última que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, él le habla, dice, tienes que actuar como un obrero aprobado. Lo voy a hacer lo más resumido que puedo. Segunda Timoteo 2. Dice, procura, versículo 15, con diligencia, presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, cuando Dios mandó a Moisés y comisionó a Aarón para que fuesen y estuviesen cumpliendo la promesa que él había hecho de liberar al pueblo de Israel, ¿sabe qué palabra había escrita? Ninguna. Porque desde Génesis hasta Deuteronomio, los 5 libros de la Biblia, el primer libro de Moisés, segundo libro de Moisés, Dios le reveló las cosas que Dios había hecho en el principio y todo lo demás, pero no había una palabra escrita. Y era la confianza, hermano, de esa palabra que Dios había hablado en su vida, la que, en la que él fue, hizo frente al faraón junto con su hermano, la misma palabra de confianza. Dice, yo vengo, dice, confiado, no en el palo, no en el cayado, no en la vara, sino que vengo de parte de Jehová de los ejércitos. Y ocurrió una cosa acá en la iglesia. Se habían levantado unos rebeldes, y qué triste, hermano, que esté escrito con tinta marcado acá nuestros nombres, pero para mal, no para bien. Dice, y su palabra, versículo 17, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán nada más que a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. 2 personajes, hermano, contemporáneos en aquellos tiempos que no están allí por ser fieles administradores de la palabra de Dios. Le reitero, mire que viene hablando el obrero aprobado, usa bien la palabra de Dios, una palabra que antes era una palabra que fue transmitida en forma oral, fue escuchada esa palabra, y dijo, Dios me está mandando. Por eso Dios comprobó que Aarón lo había mandado y lo había elegido él, por eso comprobó de que a Moisés lo había llamado Dios en medio de la zarza de fuego, lo mismo que a David. Y acá dice un obrero aprobado. Dice, no haga como los malos, los adversarios, contemporáneos de ellos. Dice, Himeneo y Fileto. Y después, en el versículo 8 del capítulo 3, porque recuerde que es una carta, viene tratando un mismo tema, hace mención a los que se oponían a Moisés, allí en la corte, a los que vinieron e imitaron aquello. Dice, de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, cuando allí emularon el milagro que había hecho con la vara, Aarón al ser echado allí en el piso, convertirse en una... Dice, así también estos hombres resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Solamente, hermano, quería compartirle eso porque me di cuenta la importancia que tenía, hermano, de que era una confirmación de la palabra de Dios, de que no hablaban palabra propia, tipificados a través de la vara y a través del cayado en la vida de Moisés, en la vida de Aarón, en la vida de David. Pero ahora, en la actualidad, ya desde el día de Pablo, ahora con la palabra escrita que estaba ahí, es que uno tiene la posibilidad de ser un buen administrador, de ser un obrero aprobado, cuando se ciñe a hablar lo que la palabra de Dios enseña, y no como algunos, los menciona por sus nombres, se habían metido y habían empezado a distorsionar la palabra de Dios y enseñaban cosas diferentes de lo que la palabra de Dios enseña.
¿Acaso eso no ha cambiado? Hermano, en días de Moisés fueron Janes y Jambres, en días de David fue Goliat, en días de Pablo, de Timoteo y de Sila fueron Himeneo y Fileto. Y hoy, hermano, hay tantos que también distorsionan la palabra de Dios, pero un obrero aprobado hace un buen uso de la palabra de Dios y transmite exactamente lo que la palabra de Dios dice, sin agregarle y sin quitarle. Que el Señor los bendiga. Amén.